Como les comentaba, la clase de hoy, que sería la clase 13, ¿sí? Lo que hace es ver la última parte de estadística multivariable, ¿ya? Y para eso entonces vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que vimos en la clase anterior, ahora sí, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con los objetivos de estas dos clases, ¿ya? Que como les comentaba, el objetivo final de esta última materia antes de la primera evaluación parcial es básicamente revisar los conceptos generales que describen las probabilidades de eventos cuando existen más de una variable aleatoria en estudio. ¿Ya? Como yo les había dicho, eso implicaba que ahora el espacio muestral estaba compuesto de al menos dos variables, y esas dos variables entonces como distintas, digámoslo así, como restricciones impuestas a ambas variables o a este conjunto de variables definen un evento. ¿Ya? Si yo tengo dos variables, tendría que describir el evento definiendo, por ejemplo, dos rangos. Básicamente, la probabilidad que obtenemos es una probabilidad que considera ambas variables y ambos rangos. ¿Ya? Eso se refería con estadística multivariable. A continuación, lo que vimos fueron aspectos relevantes en la evaluación de las probabilidades multivariables, y para eso yo les comentaba que si nosotros estamos en una condición de independencia estadística o de dependencia estadística de las variables que definen un determinado evento, las probabilidades se calculaban como la multiplicación de las probabilidades por sí solas, o sea, la probabilidad de que las variables caigan en sus respectivos rangos o eventos por separado y luego hacer la multiplicación, que en ese caso estaríamos en el caso de independencia estadística. Y cuando trabajamos con variables que son dependientes estadísticamente, entonces ese cálculo de probabilidades requiere la evaluación de una integral doble, o bueno, una integral en n dimensiones, si es que tengo más de dos dimensiones de variables aleatorias, integrar con respecto a una función de densidad de probabilidad que se llama función de densidad de probabilidad conjunta. Y eso fue lo que más o menos conversamos la clase pasada. ¿Cómo se veía esa función de densidad de probabilidad conjunta en dos dimensiones? Como ustedes veían ahí, o sea, en vez de tener una línea e integrar sobre una línea, lo que tenemos ahora es una superficie e integramos para obtener ese volumen que sería el equivalente a la probabilidad de que al mismo tiempo X e Y pertenezcan a un evento que está descrito en dos dimensiones. ¿No es cierto? Que sería, yo les había dicho que cuando trabajábamos con dos dimensiones, ahora los intervalos, como hay que definirlos en X y en Y, se ven como unos cuadrados o unos rectángulos. Sería, por ejemplo, Rx y Ry. ¿Ya? Entonces, también comentamos que, perdón, con el objetivo de poner ejemplos y de entender básicamente la idea, dimos varios ejemplos. Entonces hablamos, por ejemplo, de qué pasaba cuando yo describía el resultado de un experimento, que en este caso habíamos dicho que era algo así como la caracterización de los estudiantes y las estudiantes del campus, de acuerdo a tres variables: altura, peso y coeficiente intelectual, y luego me preguntaba cuál era la probabilidad de encontrar personas que tuvieran dos características, por ejemplo, que tuviesen una determinada altura y un determinado coeficiente intelectual. Entonces llegamos a la conclusión de que numéricamente, y de hecho vimos un Excel, que es el que les pedí que por mientras abrieron, que si es que las variables, por ejemplo en este caso altura y coeficiente intelectual, no estaban relacionadas estadísticamente, era de esperar entonces que la probabilidad de encontrar personas que cumplen esas dos condiciones es equivalente a evaluar la probabilidad de personas que cumplen solamente una condición, evaluar la probabilidad de personas que cumplen la otra condición y luego hacer la multiplicación de ellas. Porque asumíamos que la proporción de personas que cumplen una condición no depende del valor de la otra condición. ¿De acuerdo? O sea, básicamente es de esperar que independientemente de la altura de las personas, encontremos la misma cantidad, la misma proporción de personas que tienen un coeficiente intelectual entre dos valores determinados. Sabíamos yo. Pero distinto es, por ejemplo, cuando queremos evaluar las probabilidades conjuntas de variables que están relacionadas entre ellas. Por ejemplo, yo les mostraba cuando queríamos evaluar las probabilidades de que al mismo tiempo las personas midan
un determinado valor, que estén entre dos alturas y pesen, que su peso esté dentro de dos límites, ¿ya? Porque en ese caso, el valor del peso afectaba a la proporción de personas que tienen esa altura, ¿ya? Y por lo tanto, lo que había que hacer era, no se podía utilizar las proporciones con respecto al total, y lo que había que hacer era evaluar esta integral doble, que era más difícil de evaluar, ¿ya? Entonces, y lo hicimos con varios ejemplos, que si tienen dudas les pido que revisen esa parte, ¿ya? Entonces, el resultado de toda esta, de la clase anterior, fue llegar a la conclusión de que cuando tenemos una situación de independencia estadística, nosotros evaluábamos las probabilidades conjuntas como probabilidad independiente y luego multiplicábamos. Pero cuando estábamos trabajando con variables que no son independientes estadísticamente, entonces no se puede realizar ese cálculo y teníamos que entonces evaluar esa integral doble, ¿ya? Y básicamente con eso cumplíamos con el segundo objetivo, que era identificar aspectos relevantes en la evaluación de las probabilidades multivariables, porque básicamente entendíamos que la evaluación, la forma de cómo nosotros evaluábamos las probabilidades, dependía fundamentalmente de la dependencia o la independencia estadística entre las variables en estudio, ¿ya? Entonces ahora lo que falta por definir, para terminar, es conocer y utilizar indicadores que permitan evaluar cuándo pasan las distintas cosas, cuándo es dependiente o cuándo es independiente, y finalmente aplicar los conceptos para resolver ciertos problemas. Y eso va a ser materia también de la ayudantía del próximo lunes, que va a tratar sobre esto, ¿ya? Sobre estadística multivariable. Entonces, dicho eso, seguimos trabajando entonces con la última parte, que es cómo nosotros podemos definir esta independencia o dependencia estadística. Y antes yo les había comentado algo que es interesante para prepararlos para esto, ¿sí? Lo que ustedes observan acá en su pantalla es un gráfico que resume cada puntito que ustedes observan acá, representa a un o una estudiante del campus, ¿ya? Y ese personaje o esa personaje está descrito de acuerdo a, en el eje de las coordenadas por su coeficiente intelectual y en el eje de las abscisas por su altura, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el coeficiente intelectual y la altura son independientes, porque uno no esperaría que existiera una relación entre estas dos variables, ¿ya? Entonces, bajo ese supuesto, o considerando ese supuesto, la forma de demostrar que no existe una relación entre ellos, desde el punto de vista de los datos, porque uno podría demostrarlo como conceptualmente o teóricamente, pero cuando hablamos de datos, lo que yo debiese observar es que independientemente del valor de la altura, si yo me voy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? La cantidad de gente que tiene un determinado valor del coeficiente intelectual debiese mantenerse constante la proporción, ¿ya? ¿Y cómo puedo verlo esto en este gráfico? Fíjense que a medida que me voy moviendo hacia la derecha, por ejemplo, o sea, a medida que voy avanzando con el número de personas, a medida que voy avanzando con la altura de las personas, yo puedo identificar que la nube de puntos, por ejemplo, si yo me paro acá, en esta altura, lo voy a marcar, así que lo voy a marcar mejor con un destacador. Si yo me paro en esta altura, observaré de que este conjunto de personas están centrados el valor del coeficiente intelectual en un valor que podríamos representarlo con esa flecha. Ya estaban más o menos en como 110, por ahí, 115, no sé, por ahí. Y si yo avanzo, o sea, me empiezo a observar a personas que tienen una mayor altura, por ejemplo, estas que están acá, o estas que están a continuación, en verde, por ejemplo, en amarillo, más ahí, lo que voy a observar es que el valor del centro de estas personas debiese mantenerse más o menos constante, ¿ya? Porque efectivamente el valor más representativo, que es el centro, no se ve afectado, perdón, por la altura. Y también podría, si yo hiciera, por ejemplo, un corte, y ese corte, por ejemplo, el corte que voy a hacer con lo que estoy representando con verde, un corte en este caso vertical, y tomo estos puntos y entonces hago un histograma,
con solamente estos puntos, ya que sería un histograma, por ejemplo, de coeficiente intelectual para una altura, para un h de aproximadamente 1.70, lo que observaría es que este histograma es como así. ¿Ya? Y si ahora tomo y en vez de hacer un corte para un 1.70, hago un corte, pero ahora para, por ejemplo, 1.75, lo que debiese esperar es que el histograma fuese igual, o prácticamente igual, con pequeñas modificaciones porque estoy trabajando con datos. Pero los dos histogramas debiesen estar sentados en el mismo punto, debiesen tener una desviación estándar similar, y debiesen tener una dispersión también similar. ¿Por qué? Porque independiente del valor de la altura, el valor del CI no cambia. ¿Ya? Y si esto lo llevo como a quizás, por ejemplo, un Excel, si yo dijera, ya sabéis que tírate una línea recta, a ver cómo se comportan los datos. Esa línea recta debiese tener una pendiente, como dice ahí, cercana a cero. ¿Ya? Porque básicamente la pendiente es la que permite relacionar linealmente una variable X con una variable Y. Entonces, que la pendiente sea cero quiere decir que la relación es nula entre X y Y, lo que es lo mismo a decir que no hay independencia estadística. ¿Ya? Pero si yo me sigo solo en los datos, podría llegar a conclusiones un poco erróneas, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser complementado con un análisis teórico, fundamental, que tome en consideración aspectos más allá de los datos, como por ejemplo, aspectos importantes relacionados con, no sé, pues si estamos hablando de coeficiente intelectual y de altura, quizás con biología. ¿Existe una variable que hace que esto influya? Y la respuesta va a ser no, ¿ya? Y cuando trabajamos con variables que son dependientes, pasan otras cosas, como esta que ustedes ven en este diagrama que está acá. ¿Ya? Que en este caso es un diagrama de puntos donde también cada uno de estos puntitos representa a un o una estudiante en campus, pero ahora clasificado de acuerdo a su altura y su peso. ¿Y qué observan aquí? Que efectivamente a medida que aumenta la altura, lo que va a pasar es que el peso promedio, por ejemplo, si es que yo hago un corte para estudiantes que miden poco y hago otro corte para estudiantes que miden más, lo que voy a observar es que el promedio de ese subconjunto de datos va a cambiar. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que está pasando es que la altura sí afecta al peso. Y por ejemplo, uno dice, ¿y cómo yo puedo complementar eso? Hay un elemento que se llama índice de masa corporal, hay un análisis que la contextura, los huesos de una persona que mide más, pesan más y por lo tanto su peso va a salir distinto. Entonces, básicamente, el análisis que yo hago no lo hago solamente con una revisión de datos, sino que lo tengo que complementar con una revisión de las causas cuando yo encuentro una dependencia estadística, ¿ya? Y de hecho, antes de continuar, hay una historia bien triste en la estadística que es importante conocerla como para entender que el análisis solamente de los datos no es bueno, que tiene que ser complementado. A principios del siglo pasado existían una rama de gente que trabajaba en la estadística que se llamaban bioestadísticos, ya que básicamente aplicaban esta ciencia matemática y estas matemáticas a la biología y eran capaces de describir comportamientos variables de grupos poblacionales de distintas personas, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, y caracterizarlos, por ejemplo, de acuerdo a su coeficiente intelectual. Entonces, muchas de estas personas bioestadísticas, en ese momento, defendieron de manera errónea hipótesis que luego se comprobaron que eran falsas. Por ejemplo, una que es muy importante y que es completamente falsa, es que, por ejemplo, la gente que tiene, que es de color, por ejemplo, que es de color negro, que tiene la piel negra, es menos inteligente que los caucásicos, ¿ya? Y se basaban en aspectos como, por ejemplo, que el tamaño del cerebro es distinto y una serie de cosas. ¿Por qué llegaban a esa conclusión? Porque básicamente observaban que si uno pudiese poner, por ejemplo, un índice de caucasidad, ya como la cantidad de, de qué tan caucásicos eran las personas, perdón, de qué tan caucásicas eran las personas, observaban que el coeficiente intelectual iba aumentando. Entonces decían, no, pero es que los datos me demuestran que eso es así.
Y los datos no mienten. Efectivamente, eso es cierto, los datos no mienten. Pero sí, los datos pueden ser mal interpretados, porque efectivamente ellos pueden haber observado eso, de que a medida que encontrábamos personas más blancas en una determinada localidad, la tasa, por ejemplo, de coeficiente intelectual aumentaba, pero decir que existe una dependencia estadística en una relación entre ellos es erróneo, porque quizás eso se observaba porque comunidades que tenían mayor población de personas caucásicas coincidían con comunidades que tenían más recursos y por lo tanto niños que estaban mejor alimentados. Entonces, la conclusión realmente no era que el color de piel aumentaba, influía en la inteligencia, sino más bien que las condiciones del medio afectaban al desarrollo de intelectual de un niño. Y entonces, los mismos datos que uno podía analizar permitían llegar a conclusiones distintas. Una que era errónea, que era que el color de piel cambiaba, o sea, afectaba la inteligencia de las poblaciones, y la otra que era correcta, de que una alimentación temprana balanceada generaba entonces poblaciones que tenían un nivel cognitivo mayor. ¿Ya? Entonces es súper relevante eso. ¿Ya? Y esa historia es cierta, o sea, existió una corriente de personas que con base a datos llegaban a esa conclusión. ¿Ya? Entonces yo al principio del curso les conté también de que existía gente que como que hacía burla un poco de este análisis solamente de datos y, por ejemplo, utilizaba un índice que decía la maldad del mundo versus la cantidad de piratas que había. ¿Ya? Porque efectivamente, si yo hago un análisis solamente de datos, puedo llegar a una conclusión que dice que la cantidad de piratas que hay en el mundo disminuye, la concentración de piratas que hay en el mundo, la cantidad de personas que son piratas, disminuye los desastres naturales que hay en el planeta. Porque los datos así lo demuestran, pero no existe ninguna relación causal al respecto, ¿ya? Entonces, acá es donde aparece algo, la aplicación de ese concepto de causalidad y casualidad. Los datos pueden mostrar que existe dependencia, pero eso no significa que los datos sean dependientes, ¿ya? Solamente implica que la cantidad de datos que yo tomé muestran una tendencia, pero quizás esa tendencia se explica por otras causas. No existe una relación causa-efecto, aun cuando los datos digan que la pendiente, por ejemplo, es positiva. No necesariamente existe una relación causa-efecto. Y por último, la dependencia depende de, como digámoslo así, el lugar o el tamaño depende del lugar donde yo estoy tomando los datos. Me explico. Imagínense que en vez de estar midiendo altura y peso, lo que estamos haciendo es medir, para el mismo dato que me vale, estamos midiendo, por ejemplo, concentración de CO2, como yo les explicaba la otra vez, y temperatura. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, a medida que aumenta la concentración de CO2, aumenta la temperatura. Estoy pensando en el efecto invernadero. Siempre y cuando esta concentración de CO2 sea concentración de CO2 ambiental y esta temperatura sea temperatura global, por ejemplo, o temperatura de los mares, perdón. ¿Ya? Efectivamente, eso es lo que uno observa. ¿Ya? Y uno dice, mira, esta relación existe una dependencia y esta relación es causal. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar esto mediante el efecto invernadero, o sea, aumentar la concentración de CO2 evita que la radiación vaya al espacio, etcétera, etcétera. Es cierto. Pero si ahora mismo utilizamos las mismas variables, pero en vez de decir que es la temperatura global, decimos que es la temperatura en una pieza, por ejemplo, en la cual ustedes están estudiando, o en una sala de clase en la cual hay mucha gente, y en la concentración del CO2 es la concentración de CO2 ambiental, también vamos a observar esa misma tendencia. Y también va a haber una dependencia, pero en ese caso la dependencia causal no es por el efecto invernadero, sino que sería, por ejemplo, por el metabolismo de nuestros cuerpos. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes observen con datos tiene que ser complementado con un análisis profundo que considere aspectos físicos, que terminen por explicar
explicar lo que ustedes observan estadísticamente, ¿ya? Ojo con eso, no se les olvide, porque de lo contrario los resultados son malos, están mal, aun cuando los números estén bien calculados, ¿ya? Y aquí hay un tema relevante, como yo les explicaba, que en el caso de que la dependencia sea causal, no casual, yo debiese esperar que si tiro una línea ahora en esta nube de puntos, la pendiente debiese ser distinta de cero, porque efectivamente podría yo plantear una relación causa-efecto entre la variable X y la variable Y. A mayor altura, por ejemplo, mayor peso. ¿Ya? Entonces, para determinar si existe dependencia o no existe dependencia, ¿ya? ¿Cómo sabemos si hay dependencia o no hay independencia? Sí nos tenemos que fijar en estos gráficos de puntos que yo les mostraba, donde tengo la variable X y tengo la variable Y, y entonces tengo esta nube de puntos que está acá. Porque si es que existe independencia estadística, independientemente del valor de X, si yo lo aumento o lo disminuyo, el valor de Y no tiene una tendencia clara. En cambio, si existe dependencia, es de esperar entonces que a medida que yo aumento el valor de X, aumento el valor de Y. O que a medida que aumento el valor de X, disminuye el valor de Y. Pero de manera consistente. Y que, por supuesto, esa dependencia tiene que estar justificada con aspectos físicos. Ya, súper relevante. Dígame. Al graficar los datos y obtener una dependencia, ya sea creciente o decreciente, mientras mayor sea la pendiente, ¿quiere decir que mayor es la dependencia? Sí, uno podría expresarlo de esa forma. Pero también, sí, es que sí, Ricardo, sí. A medida que aumenta la pendiente, mayor es la dependencia. Ya, profe. De hecho, tiene un límite. El límite es cuando grafico la variable X contra la variable X. Esa es la mayor dependencia que puede existir. Porque Ya. la mayor dependencia es consigo mismo. ¿Ya? Básicamente, Ricardo, acá es lo que nosotros hacemos. La pendiente, fundamentalmente, a lo que voy con la pendiente, es que si la pendiente es cero, es que hay independencia. Y si la pendiente es distinta de cero, puede existir dependencia, por supuesto, complementado con un análisis posterior, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es intentar buscar una forma de clasificar esto, pero sí, efectivamente, a medida que la pendiente aumenta respecto al cero, o disminuye respecto al cero, aumenta el grado de dependencia, siempre y cuando existe una relación causal entre las variables, ¿ya? O sea, hay que ponerle ahí coma siempre y cuando existe una relación causal entre las variables, ¿ya? Por ejemplo, y de hecho esta definición que vamos a usar es la definición de covarianza, que es la con la que vamos a trabajar como indicador de dependencia o independencia estadística, ¿ya? Entonces, la covarianza nos permite intentar responder esta pregunta, evaluar si existe dependencia o no lo hace. Ya, y por supuesto esta dependencia puede ser positiva, como los datos azules que yo les estoy mostrando, eso sería una dependencia positiva, o una dependencia negativa, como los datos verdes que les muestro ahí. Cuando hablamos de una dependencia positiva, el aumento de una variable implica el aumento de la otra, o la disminución de una variable implica la disminución de la otra. Ejemplo de dependencia positiva es la relación que existe entre el consumo de alcohol y el tiempo de reacción cuando uno va manejando. A medida que aumenta el consumo de alcohol, también aumenta el tiempo de reacción. Y ejemplo de una dependencia negativa sería la relación que existiría, por ejemplo, entre el consumo de café y el mismo tiempo de reacción, puesto que a medida que yo aumento mi consumo de café, debiese aumentar el tiempo de reacción, ¿cierto? Uno está como más alerta, ¿ya? Y en ambos casos, fíjense que si son dependientes las dos variables, es de esperar que exista una relación causa-efecto. O sea que si yo aumento el consumo de alcohol, aumente el tiempo de reacción. O si yo aumento el consumo de café, disminuya el tiempo de reacción. Pero tiene que haber una relación causal, una relación que yo pueda predecir, que estoy evaluando justamente si es que soy capaz de incidir, si es que la variable X incide sobre la variable Y o viceversa. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es trabajar con la covarianza. Y la covarianza lo que hace es identificar si es que un cambio en una variable hace que la otra cambie. ¿Ya? Entonces, para eso lo que se hace con la función covarianza es evaluar este gráfico de puntos. ¿Ya? Y para evaluar este gráfico de puntos, lo que se hace es dividirlo en 4 cuadrantes. ¿Ya? Los cuadrantes los voy a marcar con un número romano. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ya? Entonces, si nosotros dividimos el número de datos, o sea, perdón, este gráfico de puntos en 4 cuadrantes, donde lo que hago es situar el límite que separa, por ejemplo, los datos de la izquierda y los datos de la derecha en las medias, en este caso la media de la altura, y por el caso de lo que separa los límites, el cuadrante de arriba con el cuadrante de abajo, como la media, pero ahora la media del coeficiente intelectual de todos los datos, entonces lo que yo tengo es 2 puntos de referencia, 2 ejes de referencia, en este caso estarían dados por estas líneas, la línea horizontal y la línea vertical, que en total forman estos 4 cuadrantes. Entonces, a continuación, lo que puedo hacer es definir un indicador, ya que le voy a llamar indicador de la covarianza, que va a ser la distancia de los datos respecto a estos ejes de referencia. ¿Ya? Entonces, la distancia que yo defino, por ejemplo, de la altura, que está ahí abajo, sería la medida que yo genero del punto de referencia respecto a un dato cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a borrar vamos a poner que voy a definir que quiero calcular la distancia que hay de esta persona que marqué con destacador verde, de su altura respecto a la altura promedio. ¿Ya? Si ustedes observan, esa distancia, si yo esa distancia la mido, por ejemplo, como la altura de la persona iésima menos la media de las alturas de todas las personas, es un valor que es negativo, porque tengo una altura menor a la media. ¿Ya? Y si es que yo hago la misma distancia, pero ahora hacia la derecha de este eje vertical, entonces, si calculo la distancia de la misma forma, pero ahora con respecto a esta otra persona, y lo calculo hi menos mu h, lo que obtendría es que ahora esa distancia es positiva, porque la altura de esa persona es mayor que la altura promedio, o la altura media. ¿Ok? Y para esa misma persona, para la persona verde o para la persona magenta, también puedo evaluar la distancia de su coeficiente intelectual respecto a la media del coeficiente intelectual de la gente. Y sería básicamente esa distancia como un CI de la persona iésima menos mu del CI. Si observan, esa distancia también es negativa. Esto es negativo, entonces vamos a poner menor que 0. Y puedo hacer lo mismo para esta persona que está acá, ¿ya? Y observaríamos que el coeficiente intelectual de la persona I menos la media del coeficiente intelectual también sigue siendo negativo. Mientras que en el caso de la altura negativa en este caso, pero era positiva. Perdón, esto es positivo. Entonces, básicamente, lo que yo observo es que cada cuadrante entrega una par de distancias con respecto a la altura y con respecto al coeficiente intelectual que tienen distintas combinaciones de signos. ¿Ya? Por ejemplo, el cuadrante 3 entrega una distancia de coeficiente intelectual negativa y una distancia de altura negativa. El cuadrante 4 entrega una distancia de coeficiente intelectual negativa y una altura positiva. El cuadrante 2, por ejemplo, hace que el HI menos el mu H, ¿ya? El mu de la altura, sea también positivo, mayor que 0, y que la distancia respecto al coeficiente intelectual, CI menos mu del CI, también sea positiva, porque está por sobre la media y por sobre la media. Y en el caso de el cuadrante 1, ¿ya? Lo que tendría es que tenemos una
HI menos mu H negativo, y tendríamos a personas que tienen un coeficiente intelectual mayor que la media, mayor que esto. Entonces, hacer esta definición de cuadrante y definir estas distancias respecto a las medias, lo que hace es generar distancias que tienen distintos signos. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos estas dos distancias respecto a la media, entonces tendríamos, por ejemplo, que como estos dos términos son, uno es negativo y el otro es positivo, la multiplicación de esas dos distancias sería negativa, es lo que ustedes ven ahí. En el cuadrante 2 sería positiva, en el cuadrante 3 sería positiva también porque ambas son negativas, y en el cuadrante 4 sería negativa, porque tienen distintos signos. ¿Ok? Entonces, básicamente yo puedo definir tantas distancias como personas hayan. ¿Ya? Yo podría hacer la suma de todas las, puedo definir todas las distancias, y esas distancias luego las puedo multiplicar y voy a tener entonces esta multiplicación de distancias que se llama COP-I. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice los aspectos, como, qué es de esperar, de estas distancias? Que si existe el mismo número de personas en cada cuadrante, o números similares de personas en cada cuadrante, perdón, entonces, cuando yo sumo todas estas distancias, las distancias que están en los cuadrantes 1 y 4 se cancelan con la multiplicación de distancias que están en los cuadrantes 2 y 3. Y entonces, cuando existe un número similar de personas en los cuatro cuadrantes, que estarían en una situación como esa, independientemente del valor de la altura, el coeficiente intelectual no cambia. O independientemente del valor de coeficiente intelectual, la altura no cambia. Por lo tanto, cuando yo hago la suma, esa suma debiese tender a cero, porque existe la misma cantidad o cantidades comparables de personas en los cuatro cuadrantes. O sea, personas que son chicas y son inteligentes, personas que son chicas y no son tan inteligentes, personas que son grandes y no son tan inteligentes, y personas que son grandes y son muy inteligentes. Porque no afecta una variable respecto a la otra. Entonces, una forma de identificar si hay dependencia estadística o no es sumar la multiplicación de todas esas distancias y eso evaluarlo si es que se parece al cero o no. ¿Ya? Entonces, se define la covarianza como la suma de esas multiplicaciones dividida por el número de datos que hay. ¿Ya? Y entonces la covarianza es eso, la suma de las dos distancias de todos los datos que hay multiplicado por el número de datos, dividido por el número de datos que hay. ¿Ya? Y esta es la definición de covarianza y se llama covarianza poblacional, asumiendo que en este caso conocemos a las poblaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le tiramos a n infinito. ¿Ya? ¿Ok? Y básicamente para calcularla lo único que tenemos que hacer es calcular una media, calcular las distancias respecto a todos los puntos, multiplicarla y hacer la suma. Y esa covarianza, si es que es cercana a cero, nos indicaría que estamos en una situación como la que ustedes ven en pantalla, que independiente del valor de la altura, el coeficiente intelectual no cambia. ¿Ok? Y cuando, por ejemplo, tenemos situaciones como esta, como lo que ustedes ven ahí, donde está la variable x y la variable y, fíjense que si yo tomo este mismo gráfico y aplico el mismo concepto, o sea, divido en cuadrantes, acá está la media de y aproximadamente, y acá está la media de x, lo que observaría es que en este lugar y en este lugar, que sería el cuadrante 2 y el cuadrante 3, existe mayor cantidad de datos que los que hay en el cuadrante 1, vamos a marcarlo con verde, cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Por lo tanto, el número de distancias positivas, recuerden que acá la covarianza es mayor que 0, la multiplicación de ellas, y la multiplicación de las distancias acá también es mayor que 0, entonces es de esperar que si hay más puntos en los cuadrantes 2 y 3, entonces existan más multiplicaciones positivas que negativas. En este caso, por ejemplo, hay ninguna para el cuadrante 4 y que hay una solamente para el cuadrante 1. Entonces, esta covarianza, que va a ser la suma de todas las distancias, va a ser positiva. Entonces, cuando tengamos una varianza mayor que 0,
una covarianza mayor que 0, estaremos en situaciones como esa, con nubes de puntos que tienen una pendiente positiva, ¿ya? Y cuando estemos en situaciones como las que ustedes ven en pantalla, donde nuevamente definimos este eje de referencia con respecto a las medias, medio de y medio de x. En este caso, los cuadrantes que tienen más datos serían el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Ambos tienen una multiplicación de distancias que son negativas. Por lo tanto, en este caso, la covarianza, que sería la suma de la multiplicación de las distancias partido por el número de datos, sería negativa, una covarianza negativa. Y para el caso de arriba, una covarianza positiva. Y para el caso que ustedes ven a continuación, si es que yo hago la división de los 4 cuadrantes, voy a observar que tengo el mismo número de datos en todos los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, y entonces todas esas distancias se van a cancelar, y entonces la sumatoria o la multiplicación de las distancias va a ser cercana a 0. La covarianza va a ser cercana a 0. Entonces tenemos 3 casos. Uno es para covarianza positiva, donde tenemos una relación como esa. Para covarianza negativa, que tendría una relación, una dependencia negativa. Y finalmente tenemos una covarianza 0, que sería independencia. ¿Ya? Y existe otro tipo de datos que también se podría dar, que por ejemplo es el que yo les muestro acá. ¿Ya? De que la covarianza negativa, la covarianza 0, implica independencia, implica que no existe una relación entre x e y. Pero hay ocasiones donde la relación que hay depende del lugar donde está el valor de x. Por ejemplo, el gráfico que ustedes ven acá, existe una dependencia entre x y y. Uno puede generar una especie de trayectoria que describa x en función de y. Pero si yo calculo la covarianza va a ser 0. ¿Ya? Entonces, este indicador de covarianza es un indicador que me permite identificar si existe dependencia, pero solamente me sirve para identificar si es que existe dependencia. Lo voy a poner aquí. El indicador de covarianza es un indicador de dependencia, pero como dice ahí, aquí está lineal, ¿ya? Puesto que solamente aparece mayor que 0 o menor que 0, y estamos seguros de aquello, cuando las relaciones son en una dirección positiva siempre o en una dirección negativa siempre. Pero cuando existen, por ejemplo, distintas relaciones, dependiendo del valor de x, o lo que es lo mismo, relaciones no lineales, la covarianza puede dar 0, pero no necesariamente eso indica de que hay independencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este análisis, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: si la covarianza es 0 o muy cercano a 0, lo que dice el indicador es que puede existir independencia, ya que esa independencia es independencia lineal, ¿ya? Pero es necesario complementar el cálculo de la covarianza con un análisis, ¿ya? Con un análisis gráfico y con un análisis fenomenológico, ¿ya? De tal forma de identificar si realmente estamos en una situación como la que tengo una nube de puntos que no tiene ninguna tendencia, o quizás tengo unos datos que, debido a la forma de cómo se distribuyen, dio una covarianza 0, pero no necesariamente implica que no hay dependencia, ¿ya? Y si es que la covarianza es distinta de 0, tampoco podemos decir que existe dependencia. No podemos llegar y decir que existe dependencia. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que estuviésemos trabajando con este conjunto de datos donde yo tengo una covarianza que es positiva, pero resulta que en el eje X lo que tengo es número de cigüeñas avistadas, y en el eje Y número de nacimientos. Y efectivamente yo podría decir, oye, pero existe una relación, los bebés los traen las cigüeñas, porque a medida que aumenta la cantidad de cigüeñas, aumentaron los nacimientos.
Y la covarianza va a ser positiva, va a ser mayor que 0. Pero resulta que esa relación que se puede graficar es una relación casual y es producto, probablemente, de que coinciden épocas del año en la cual existen más nacimientos por razones distintas a las que aparecen las cigüeñas, pero aparecen al mismo tiempo. Entonces, aun cuando la covarianza es mayor que 0, no necesariamente eso implica que exista una dependencia, una relación causa-efecto, es lo que le estaba comentando. Entonces, para hacer el análisis completo, tenemos que calcular el indicador de covarianza. Vamos a ponerlo aquí. Indicador de covarianza. Eso complementarlo con un análisis gráfico y eso complementarlo con un análisis teórico. Y con base en estos tres análisis, yo podría decir si es que existe realmente dependencia o existe independencia. ¿Ok? Entonces, la covarianza es una especie de ayuda que me permite identificar si es que hay más datos que siguen tendencias que si no los hay, pero nada más. ¿Ya? Entonces hay que seguir, el análisis tiene que considerar otros aspectos como les comentaba. ¿Ya? Y si es que el covarianza es distinta de 0, podríamos estar hablando solamente en presencia de dependencia lineal, o sea, siempre aumenta cuando aumenta la otra o siempre disminuye cuando aumenta la otra. ¿Ya? Entonces, la covarianza se puede entender como una generalización de la varianza, de hecho por eso es su nombre. ¿Ya? Si ustedes observan, la covarianza que les mostraba en el gráfico, en la ecuación anterior, que es esa que está ahí, es básicamente la sumatoria de la multiplicación de dos distancias de dos variables, partido por el número de datos. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan la ecuación de varianza ahora, de x, por ejemplo, la ecuación de varianza de x es la sumatoria de las distancias al cuadrado de x respecto a su media. O lo que es lo mismo, la sumatoria de una distancia respecto a esa misma distancia. ¿Ya? Y cuando n tiende a infinito estamos hablando de una covarianza poblacional. ¿Ya? Entonces, la varianza se puede entender como una covarianza respecto de la variable x respecto a ella misma. ¿Ya? Por eso la varianza sería en este caso siempre positiva, porque si, cuando aumenta x, siempre aumenta x, porque estoy calculando la dependencia de x con respecto a ella misma. ¿Ya? Entonces, la covarianza hay veces que se puede encontrar también con la letra sigma, pero en este caso en vez de poner sigma x, sigma cuadrado x, que sería la varianza de x, la covarianza se expresa como sigma xy, que sería la covarianza de x, y, ya que sería la forma de expresarlo, ¿ya? Y si se fijan, son súper parecidas. Y básicamente, si yo en vez de y pongo x ahí, entonces básicamente voy a llegar a la varianza, ¿ya? Ok. Entonces, covarianza, entonces, la generación de la varianza cuando hay dos variables aleatorias. ¿Pueden haber covarianzas de tres variables? No. La covarianza solamente se hace con dos variables. Si yo tengo peso, altura y coeficiente intelectual, hay que calcular covarianzas de pares. Ya, por ejemplo, en el caso de H, que les acabo de comentar, si yo tengo H, tengo el peso y tengo el coeficiente intelectual, ¿ya? Yo puedo calcular una covarianza de H con el peso. Puedo calcular una covarianza de H con el coeficiente intelectual y puedo calcular una covarianza del peso con el coeficiente intelectual. Pero no puedo calcular una de los tres, porque no existe la ecuación para tres. Se define para dos. Y también la covarianza de H con W es igual a la covarianza de W con H, por razones evidentes, porque la ecuación, si yo cambio, pongo acá un X y acá pongo un Y, voy a llegar a los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, las covarianzas por separado, perdón, las covarianzas por separado de H con W es igual a W con H. Son las mismas. ¿Ya? Y la covarianza, ¿qué unidades tienen? Perdón, ¿qué unidades tiene la covarianza? Tendría unidades de X multiplicado por unidades de Y. O sea, sería, por ejemplo, metros multiplicado por kilogramos. ¿Ya? Porque estoy multiplicando dos distancias. Entonces, lo que se hace habitualmente es utilizar la covarianza, pero adimensionalizada, ¿ya? Sin unidades. Y para eso lo que se hace es dividir por un indicador
que tienen las mismas unidades de la covarianza, y ese indicador es la multiplicación entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Ya? A ese ratio adimensionalizado se le conoce como coeficiente de correlación, que si estamos trabajando con datos muestrales, tiene una ecuación, y en este caso, para datos poblacionales, es la relación entre covarianza poblacional partido por los sigma de X por sigma de Y. Y tiene esa expresión ρ ahí, ¿ya? Y mediante esa definición, uno puede decir entonces que si nosotros conocemos el coeficiente de correlación y conocemos las desviaciones estándar, podemos calcular la covarianza. ¿Qué gracia tiene el coeficiente de correlación ρ? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con ρ cuando la covarianza de xy es igual a 0 o muy cercana a 0? Si la covarianza es igual a 0, entonces noten que ρ se define como covarianza partido por desviaciones estándar, multiplicación de desviaciones estándar. Entonces ρ es igual a 0. O sea, para sospecha de independencia estadística, el ρ va a ser 0. ¿Y qué pasa cuando existe la mayor dependencia posible? Yo les explicaba que la mayor dependencia posible se da cuando yo grafico esto, x en función de x. Voy a tener así, una línea de 45 grados. Esa es la mayor dependencia que hay, porque algo no puede depender más que consigo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando sucede esto, cuando existe una dependencia perfecta entre las variables x y y, es equivalente a encontrarnos en esa situación, y entonces ustedes lo que tienen ahí sería que para esa condición de dependencia perfecta tendrían un sigma xy partido por sigma x por sigma x. Y esto sería un sigma, en vez de ser un sigma xy, sería un sigma xx, que es básicamente sigma cuadrado de x partido por sigma cuadrado de x, y por lo tanto ρ vale 1. Entonces, para una dependencia perfecta, es de esperar, entonces, como esta que les estoy mostrando, es de esperar que el valor del coeficiente de correlación sea 1. Entonces, Ricardo, respecto a tu pregunta, tú me preguntabas si es que aumenta la dependencia aumenta. Realmente, lo que debiese pasar es que la dependencia aumenta cuando existe una mayor cantidad de datos que sigue una tendencia clara. ¿Ya? Fíjate a lo que me refiero, me voy a devolver, Ricardo, al ejemplo este que les mostraba de estos puntos. Pero esto, ¿ya? Voy a borrar un poco algunas cosas. Voy a borrar eso. Mira, si es que la dependencia es perfecta, Ricardo, quiere decir que siempre va a pasar algo predecible. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del peso y la altura, si la dependencia es perfecta, siempre a medida que aumenta el peso, va a aumentar la altura. ¿Ya? Entonces, la dependencia perfecta, Ricardo, en este caso sería así. Porque siempre aumenta uno cuando aumenta el otro. ¿Okay? Y a medida que aparecen datos, ¿ya? En el cual, por ejemplo, fíjate que para la misma altura tengo distintos pesos, lo que implica entonces que para algunos casos va a aumentar, pero quizás para otros va a disminuir también la altura, porque hay una dispersión de datos. A medida que esa dispersión de datos se hace más grande, o sea, me voy más para allá y más para allá, entonces el grado de dispersión hace que el grado de dependencia disminuya, porque me estoy alejando de esta situación perfecta donde cuando aumenta X siempre aumenta Y. Entonces básicamente es como una especie como de, si es que el 100% de los datos dice que cuando aumenta X aumenta Y, entonces la dependencia es perfecta. Pero si es que un porcentaje, por ejemplo, el 90% de datos dice eso, pero hay un 10% de datos que están en los cuadrantes 1 y en el cuadrante 3, eso quiere decir entonces que la dependencia ya no es tan alta, ¿ya? Y el caso extremo sería cuando el 25% de los datos se distribuye entre cada uno de los cuadrantes, que sería el caso donde la dependencia es nula, ¿ya? Entonces, más que la pendiente
lo que estamos interesados en identificar es cuántos datos hay en cada cuadrante, el porcentaje de datos que hay en cada cuadrante. ¿Ya? Y la dispersión de los Ya, datos profe, gracias. también es relevante. Sí, ahí creo que aproveché la definición del coeficiente de relación para eso. Ya, entonces, el coeficiente de correlación, voy a volver, tiene una característica, entonces va entre 0 y 1, pero también existen covarianzas que son negativas. ¿Ya? Imagínense ustedes que ahora en vez de graficar x en función de x, lo voy a hacer con color azul, voy a graficar ahora, acá abajito, voy a graficar x en función de menos x. Cuando hago eso, entonces lo que observo es esto. ¿No es cierto? Esto que está ahí. Entonces, si yo hago ese gráfico, ya de x en función de menos x, entonces voy a tener algo así, un sigma, el ρ va a ser definido como sigma x menos x. ¿Ya? La desviación estándar va a ser la misma, porque la desviación estándar de x y la desviación estándar de menos x es la misma. Porque igual voy a evaluar, voy a elevarle el cuadrado y voy a sacarle la raíz. Así que igual voy a tener aquí abajo sigma x, sigma de menos x, que va a ser igual a sigma de x. Entonces acá voy a tener abajo un sigma cuadrado de x, ¿ya? Y arriba voy a tener una multiplicación que siempre va a ser negativa, porque voy a tener menos x menos mu de x multiplicado por x menos mu de x. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está acá, con este menos que está acá, lo puedo sacar fuera y me va a quedar un menos sigma cuadrado de x, y entonces cuando estoy graficando una dependencia perfecta pero negativa, entonces el ρ es menos 1. Entonces, a partir de esto definimos un indicador que está acotado y que puede moverse entre ρ igual menos 1 hasta ρ igual 0 hasta ρ igual 1. ¿Ya? ¿Y qué significa cada cosa? Si ρ es menos 1, entonces tenemos una dependencia negativa perfecta. Por supuesto, tiene que ser analizada con base en los otros aspectos que yo les contaba, que tienen que complementar este análisis. Si el ρ es 0, entonces tenemos una dependencia que es nula. Lineal, por supuesto, eso tiene que ser complementado con un análisis gráfico. Y si tenemos un ρ 1, entonces sería una dependencia positiva, perfecta, o sea, siempre cuando aumenta x, aumenta y, siempre. No hay ningún caso que no sea así, por eso es 1. O sea, es el 100% de los datos, cuando aumentan x, aumenta y. Y lo que dice esto es que, por supuesto, habría que complementarlo para llegar a la conclusión de que son variables dependientes con un análisis fenomenológico, teórico, para llegar a esta conclusión. ¿Ya? Y si es que en vez de tener poblaciones, tenemos muestras, ya como el que ustedes ven acá, entonces se define un coeficiente de correlación, pero es un coeficiente de correlación muestral, R, que es igual a la covarianza poblacional, solamente que en vez de tener mu, tenemos el promedio de x y tenemos el promedio de y. Las distancias ya no son con respecto a las medias, sino que son con respecto a los promedios, porque estamos trabajando como muestras. Y como se define un eje de referencia, los grados de libertad tienen que ser n-1. ¿Ok? Entonces, la covarianza muestral, que está S de xy, es similar a la covarianza poblacional, pero con respecto a las distancias al promedio muestral y dividido por el número de grados de libertad. Y el coeficiente entre la covarianza muestral y las desviaciones estándar de x e y generan el coeficiente de correlación R. ¿Ya? Y ese R es un R que no es igual al R cuadrado. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Es R cuadrado que sacan en un gráfico. ¿Es el cuadrado de este R? Sí, es así. Pero son dos definiciones completamente distintas. Entonces, este coeficiente se llama coeficiente de correlación lineal. Y es distinto al R cuadrado, que es coeficiente de determinación. Son dos cosas distintas, ¿ya? Aun cuando numéricamente coincidan, como el cuadrado del otro. Entonces,
Ahora mismo vamos a trabajar solamente con el R, no con el R cuadrado. Por eso estoy haciendo harta hincapié en eso. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Se calcula el R, que es el que vamos a usar nosotros, porque siempre vamos a trabajar con muestras, como la covarianza muestral partido por las desviaciones de multiplicación de las desviaciones estándar muestrales. ¿Ya? Entonces, la siguiente página hay una actividad que básicamente te pide en el Excel que tienes calcular los coeficientes de correlación de los distintos conjuntos de datos que aparecen en el Excel. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer para uno, en este caso para el H y el W. El resto van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de correlación cuando lo calculan en Excel es una función muy sencilla que ya viene precompilada. Entonces, para calcularlo, lo que vamos a hacer es que voy a definirlo, el R va a ser el R de, espérense que apenas se ve, creo que ahí se ve un poco. Y voy a ocultar eso. Entonces, el R, que se llama coeficiente de correlación, se define entre dos variables. Voy a calcular el R del HW, entre el H y el W, y la función que lo permite calcular es el coeficiente de correlación. Ahí está, coeficiente punto D punto correl. Lo voy a seleccionar, y fíjense que cuando lo hago me exige dos argumentos. Argumento 1, H, donde están los datos de H, y argumento 2, donde están los datos de W. Entonces, marcamos dónde están los datos de H. Ahí. Entonces, coeficiente de correlación, ahora sí. Entonces, marcamos los datos donde está el valor de H. ¿Ya? Y el segundo argumento sería, en este caso, el argumento donde están los datos del peso. Sería doble. Y en este caso nos da un coeficiente de correlación que es 0.86. Eso lo podríamos entender algo así como, no es precisamente la expresión exacta, pero es algo así como un porcentaje que es proporcional a un 86%, está en los cuadrantes 2 y 3, porque siempre va hacia arriba, va subiendo, claro, los cuadrantes 2 y 3. Y el otro estaría dividido entre los cuadrantes 1 y 4. ¿Ya? Y si yo hago lo mismo ahora, pero con el coeficiente de correlación entre la altura y el coeficiente intelectual, ya voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. ¿Ya? Bueno, ustedes debiesen observar que ahora el coeficiente de correlación entre la altura y el coeficiente intelectual es cercano a 0. No necesariamente va a ser 0, pero va a ser cercano a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que si estamos trabajando con coeficientes de correlación cuyo valor absoluto sea mayor a 0.5, para nosotros, para este curso, vamos a asumir que existe dependencia lineal. Y si es que el valor absoluto es menor a 0.5, vamos a asumir que existe independencia lineal. ¿Ya? Por supuesto, esto complementado con un análisis gráfico. No podemos no hacerlo. De hecho, yo puedo decir que no existe dependencia lineal entre la altura y el coeficiente intelectual, porque aparte de calcular el coeficiente de correlación, lo que hago es observar los datos. Y digo que un R cercano a 0 muestra una nube de puntos que no tiene tendencia, que tiene una pendiente 0 o muy cercana a 0. ¿Ya? Entonces, recuerden, no es solamente cálculo de LR, sino que también análisis respecto a los datos gráficamente y también análisis respecto a los fundamentos que podrían justificar o no una relación causal o una relación casual. ¿Ok? Vale. Entonces, pueden calcular, y de hecho, si quieren calcularlo, por ejemplo, con la ecuación de la covarianza, podemos poner acá, por ejemplo, covarianza de muestral entre H y W, y la función que permite calcular la covarianza es covarianza, en este caso muestral, covarianza muestral entre la altura y el peso. Voy a devolver. Ahí está, el peso. Y la covarianza muestral sería un valor de 0.22. ¿Qué unidades? Metros por kilogramo. Que no dice mucha información, pues por eso tenemos que
ocupar mejor el R. Y si yo, por ejemplo, tomo las desviaciones estándar que las tengo acá, de la altura y del peso, y quiero calcular el R por su ecuación, sería la covarianza dividido por desviación estándar de H multiplicado por desviación estándar de W, que es 0.86, que es el mismo valor que me entrega el Excel. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo digo, mira, el R que calculé, complementado con la gráfica, dice que efectivamente existe una relación positiva, una dependencia lineal positiva, el cual se explica por la contextura de las personas, por el nivel de, por los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Y en el caso de la independencia, el R cercano a cero, unido a el hecho de que cuando yo observo el gráfico, esto es una nube de puntos que no tiene ninguna tendencia, que la pendiente es cercana a cero, y la falta de relación fenomenológica indica entonces de que podemos asumir que existe una independencia estadística y por lo tanto los cálculos de las probabilidades se hacen con las multiplicaciones. Y en este caso, no. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, usted me podría preguntar ahora, oye, pero, ¿y qué pasa si es que existe dependencia estadística? Perdón, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos las probabilidades? Si hay independencia, es fácil, pues, multiplicar. Pero si es que no las hay, o sea, si es que existe una dependencia, tenemos que usar una función de densidad de probabilidad, Fxy, ustedes se acuerdan que yo le había mostrado, si me permiten un momento, esa que está ahí, ¿ya? Esa función esa PDF conjunta, función de densidad de probabilidad conjunta, ¿ya? Describe el comportamiento de una variable Y, que si yo hago puros cortes de esta expresión voy a anotar puras normales, porque la variable Y se distribuye de manera normal. Y si yo hago solo cortes en la otra dirección, voy a ponerlo mejor con rojo, en esta dirección, voy a observar que también existen puras normales. Así. Entonces, cuando dos variables, X e Y, se comportan de manera normal, la distribución de probabilidad conjunta de esas dos variables es también una distribución normal, pero en dos dimensiones. Se llama distribución binormal o normal multivariada, con dos dimensiones. Y su expresión es súper similar a la ecuación normal. ¿Ya? Es una gaussiana, pero es una gaussiana ahora en dos dimensiones. Entonces, si ustedes recuerdan, si no se recuerdan, no se preocupen, esa expresión que está acá para X, que tiene un determinado mu y que tiene un determinado sigma, X, esa expresión para X solamente era algo así como un 1 partido por 2, 2pi sigma X, sí, sigma X, multiplicado por la exponencial de un X menos mu X partido por sigma X al cuadrado. Así es. Esa expresión es la normal, la de Gauss. Sí, porque aquí hay una raíz de esto. Sí. Raíz de 2pi por sigma X. ¿Ya? Y cuando estamos trabajando en múltiples dimensiones, es lo mismo. También aparece una exponencial. También aparece una distancia de X respecto a la media. También está dividida por la varianza. También aparece una distancia de Y respecto a su media. También está elevado al cuadrado, al igual que el término que está acá, elevado al cuadrado. También está dividido por la varianza, pero ahora aparece un término que une las dos variables, que es el término que está ahí al medio, que toma el coeficiente de correlación entre X y Y y toma también en consideración las distancias que hay de X con respecto a su media y de Y con respecto a su media y las divide, por supuesto, por sus desviaciones estándar. O sea, que lo que tenemos es una covarianza partido por las desviaciones estándar. Y resulta que cuando ρ es 0, la gracia que tiene esto, bueno, primero, esta expresión que tienen acá es la multivariable que permite entonces describir esa sábana que tiene comportamiento normal. Aquí está fxy, x e y, y para describirla lo único que necesitamos darle es el valor de mu, el valor de sigma y el valor de rho. ¿Bien?
Entonces, si ρ es 0, esta expresión que ustedes tienen acá se puede transformar súper fácil en la gaussiana de x multiplicada por la gaussiana de y. Porque si ρ es 0, todo este término es 0. Si ρ es 0, ese término es 0. Este término es 0. Y entonces aparece la multiplicación de dos exponenciales independientes. Y entonces yo puedo calcular las probabilidades dividiendo las integrales. Y si es que no, bueno, hay que integrar doble. Nosotros no lo vamos a hacer porque Excel no tiene esa característica, ¿ya? Pero los muestro. Y por último, mientras estamos terminando, esta expresión, generalmente la distribución binormal o después la distribución multinormal, se tiende a expresar no con variables escalares, ¿ya? No con variables como esta que voy a borrar acá para que se vea un poco mejor. No con variables escalares, ¿ya? Porque acá son puros escalares. El mu es escalar, el sigma, todos son escalares. Generalmente lo que se hace es expresar esta ecuación utilizando notación vectorial o matricial. Y para eso lo que se hace es definir un vector de variable aleatoria, que sería algo así como un xy, ¿ya? Que sería este x mayúscula. Un vector de medias de las variables aleatorias, este mu, que sería básicamente un mu x y mu y, y una matriz que se llama la matriz de covariancia, ¿ya? Que generalmente se presenta como un sigma mayúscula. Y esa matriz de covarianza tiene en sus diagonales, en su diagonal, perdón, la varianza de cada una de las variables, en este caso varianza de x y varianza de y. Y lo que hay hacia afuera de las diagonales son las covarianzas, sería sigma xy y sigma xy. ¿Ya? Que por supuesto, si es que ρ es 0, entonces eso es una matriz diagonal, porque solamente tiene varianzas y las covarianzas son 0, porque el ρ es 0. O sea, cuando hay independencia, es de esperar que esta matriz sea una matriz diagonal. Y si yo utilizo esa notación, la expresión que les mostraba en la lámina anterior se puede expresar de manera matricial utilizando esa ecuación. ¿Ya? Que no es necesario, la pueden mostrar derivada y pueden revisar de qué se trata, pero básicamente van a llegar al mismo resultado que yo les acabo de mostrar. Y cuando estoy trabajando con múltiples dimensiones, que es lo más interesante de todo, entonces es lo mismo, es la misma ecuación. La misma que aparece acá, se puede generalizar para n dimensiones. Por ejemplo, altura, peso, y al mismo tiempo podemos describir coeficiente intelectual con la misma ecuación, solamente que en vez de tener una distribución de probabilidad de 2 dimensiones, ahora sería de 3 dimensiones. Y aparece entonces, si quiero hacer eso, aparece una matriz de covarianza donde aparecería varianza de altura, de peso y de coeficiente intelectual, y las covarianzas cruzadas, donde si hay alguna de las covarianzas que son 0 porque no hay dependencia, entonces van a aparecer elementos que son 0. ¿Ya? Nuevamente, esto se lo estoy mostrando porque es la generalización de los cálculos cuando si tuviésemos disponible algoritmos numéricos, que de hecho, por ejemplo, en MATLAB o en Python es súper fácil resolver esto, o ocupar estas expresiones e integrarlas, pero como estamos trabajando con Excel, no lo vamos a hacer, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, esta ecuación que está acá es muy, muy, muy importante cuando trabajamos con herramientas de aprendizaje de máquinas, de Machine Learning, ¿ya? Cuando uno trabaja con herramientas de aprendizaje de máquinas, de Machine Learning, que son modelos basados en datos, y uno utiliza un modelo en particular que se llama un modelo de procesos gaussianos, se llama así, procesos gaussianos, que es una forma de describir datos, entonces utilizamos todas estas herramientas de estadística multivariable, y el modelo que describimos es un modelo que tiene una capacidad de predicción muy elevada. Es una excelente herramienta cuando yo necesito predecir datos utilizando un modelo que se llama modelos de regresión, ¿ya? Que eso, si les interesa más, como les decía, se ve en el curso siguiente, el curso más avanzado, ¿ya? Entonces, por último, lo que les muestro a continuación son ejemplos visuales, como les digo, no lo vamos a resolver, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz de covarianza, y esa matriz de covarianza, imagínense ustedes que relaciona dos variables independientes, es de esperar que la nube de puntos va a ser así. ¿Se acuerdan que la había mostrado así? Lo que implica que el histograma es un histograma que, si yo lo hiciera, aparecerían
puras barritas hacia arriba, que si lo mirara desde arriba tendría una forma de círculo, o quizás una elipse, pero ese círculo o esa elipse no debiese tener una pendiente positiva ni negativa, como lo que ustedes ven acá. Si yo mirara el histograma desde arriba, se vería como algo así, ¿ya? Y si lo mirara ahora cuando cuando los n datos tienden a infinito, entonces lo vería de esa forma. En cambio, y por supuesto, perdón, las probabilidades las calcularía de manera independiente, porque si hago cortes en distintos valores de y, la distribución que se forma, que se llama distribución condicional, sería la misma. Estaría centrada en el mismo lugar porque tiene la misma media y la misma media. Y si, por ejemplo, yo para una misma variable que no tiene dependencia, o sea, que son independientes, las dispersiones cambian, debiese haber una elipse, pero esa elipse sigue teniendo un centro que no tiene tendencia, ¿ya? O sea, básicamente, cuando yo observo cosas como esas, unos histogramas así o un histograma así, lo único que significa es que una dispersión es más grande que la otra, pero que no hay dependencia entre las variables. A diferencia, y otro ejemplo que básicamente refuerza lo que les comento, a diferencia de cuando existe una correlación, o sea, cuando el ρ es, por ejemplo, mayor que 0, donde en vez de tener PDF así o así, lo que tienen es una PDF que tiene un eje de simetría que es diagonal. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el valor de X, el histograma va cambiando. La desviación estándar se va moviendo. Se va, por ejemplo, en este caso, va cambiando, se va haciendo la media cada vez más grande, porque tenemos una dependencia lineal positiva. ¿Ok? Y si tenemos una dependencia lineal negativa, entonces lo que observaríamos es que a medida que aumenta X, la media de las desviaciones de las distribuciones de probabilidad que puedo generar cortando esta superficie van teniendo un valor negativo, o sea, un valor más pequeño. ¿Ya? Pero esto, como les digo, esto es como simplemente para identificar visualmente cómo se verían correlaciones negativas, correlaciones positivas y correlaciones nulas. ¿Ya? Y cómo eso se ve reflejado en una ecuación multivariable. ¿Ok? Entonces, hay una aplicación que está en la PPT, que básicamente te dice, imagínate que para las piezas de plástico que estaba al principio, se asume por un momento que X e Y son independientes y su probabilidad de ocurrencia se distribuye de manera normal. Entonces, si es que son independientes, la probabilidad de que se acepte la pieza producida sería igual a la probabilidad de aceptación de X, como lo habíamos conversado antes, que pertenezca a un rango de aceptación, multiplicado por la probabilidad de que Y pertenezca a este rango de aceptación. ¿Ok? Y el cálculo está ahí, por si quieren realizarlo. Pero si la dependencia es no nula, entonces no se podría hacer ese cálculo y tendríamos que utilizar una expresión multinormal, como la que les mostré, y entonces estimar el valor de las probabilidades. Y por último, hay una duda que aparece acá, y que si tendría sentido de que el coeficiente de correlación fuese negativo para la relación que existe entre la pieza extruida entre Y y el X, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es de esperar que la presión que se ejerce en la pasta líquida de plástico, si es que la presión aumenta, al mismo tiempo aumente X y al mismo tiempo aumente Y. Por lo tanto, si es que hay dependencia, esa debiese ser positiva. ¿Ya? Sí, el ejemplo de cuando el ρ es 0.8, que está, el ρ es 0, perdón, que está ahí, y cuando el ρ es 0.8, si lo quieren revisar, como les digo, no es parte del curso aprender a evaluar estas expresiones, solamente les estoy mostrando de cómo se calculan. Y con esto terminaríamos toda la materia para la evaluación. Entonces, ¿qué nos queda? La próxima semana, como les he explicado, vamos a trabajar con unas cuestiones en el aula que tienen como objetivo repasar los conceptos de inferencia y de estatígrafos,
Y la ayudantía del lunes va a ser una ayudantía de estadística multivariable. Y con eso entonces quedarían completamente preparados para dar la primera evaluación. ¿Tienen dudas? Profe, No, profe. Benjamín, dime. El certamen es el día 6, ¿no? ¿A qué hora sería el Es el día certamen? 9. Es el día 9. Día 9, perdón, el día 9. Sí. Déjame ver qué día es 9. El día 9 es el día, creo que el lunes, ¿o no? Martes, profe. El martes. Sí, es martes en el horario de clase. ¿En el horario de clase? Ah, ya, Sí. súper. Sí. Sí, y quédense con la idea que no es más difícil y no van a necesitar más tiempo que el horario de clase. Ya. Ya, prepárense para eso. Ya. Eso. Ese profe. Ya. Nos vemos entonces el próximo. Bueno, los van a ver a los ayudantes el lunes y nos vemos nosotros el martes. Chao, profe. Muy bien. Chao, profe. Fin de Yo, semana. profe, que estoy bien. Profe, nos vemos. Igual. Chau.